Y a los 7 años me paré frente al salón de clases y pude hablar. Y yo vi que aquellos que tenían de pronto las condiciones para hacerlo no lo hacían porque les daba miedo. Entendí que la incapacidad de los seres humanos no solo está en lo físico, sino en lo mental y en la falta de creer en sí mismos, ¿no? Entonces me puse el reto de aprender a hablar en público, de motivar a la gente, de transformarlas con las ideas y que bajo ese fundamento, si tú transformas a un ser humano, le das el mejor regalo para que él se convierta en transformador de su entorno y a su vez de su comunidad, de su país, y por qué no pensar y soñar con la transformación de un planeta. Pero candidato, usted cuando nos ha hablado de su partido, de la voz de la conciencia, de ese movimiento, digámoslo así, Sí. habla de muchas personas. ¿En qué momento nace? ¿Quiénes se reúnen? ¿Ustedes por qué se juntan? ¿Cuál es el propósito y qué empiezan a hacer? Mira, sucede muchas veces cuando uno se reúne con los amigos, eso era en el año 96, tenía 23 años en aquella época, y uno se sienta como a arreglar el país y qué puedo aportar desde este lado y qué puedo aportar desde lo otro. Y había un grupo de médicos, ingenieros, personas que con una capacidad intelectual interesante, y empezamos a intercambiar conocimientos, ¿no? De ahí se convirtieron en pequeñas charlas que ya no eran solo un grupo de amigos, sino que se paraban, disertaban media hora, y eso se fue convirtiendo como en una mecánica. Después vino un amigo de Medellín, que era ingeniero de las empresas públicas de Medellín, nos invitó allá y empezaron a formarse grupos de trabajo informales, que después ya se fueron convirtiendo en una alternativa para empoderar digamos, en 3 puntos básicos: formar, organizar y llevar a procesos de autogestión organizaciones sociales de base. ¿Qué quiere decir? Juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, grupos juveniles. Y eso me fue como encarretando, como decimos nosotros normalmente, y me di cuenta que ahí había un gran potencial para aportarle al país. Ya empiezan a aparecer algunas organizaciones de tipo formal. Por ejemplo, FUNSOL es un grupo de jóvenes de Manizales que logra armar esta fundación y empieza a trabajar por el rescate del cóndor andino. Eso para mí fue muy satisfactorio poder contribuir a esa formación. Hay otra fundación que se llama Fusidaris, que trabaja todo el liderazgo social, humano, ambiental también. Hay otra que se llama FUMUGI. Hay un ancianato que organizó una señora Inés allá en Piendamó. Gente que ha trabajado, por ejemplo, ahorita en Pasto, en la Comuna 10, Janet, una mujer que también conocí, muy hermosa, trabajando por las mujeres. Y así fue creciendo la red, que cada uno manteniendo su independencia, pero una conexión y una interrelación a nivel nacional. Y fue tan exitoso esto que fue creciendo que incluso lo exportamos a nivel internacional. Lo hemos llevado a Panamá, a Perú, a Ecuador, y hemos ido a Venezuela. Y algunas personas en Estados Unidos y en Europa empezaron a hacer este trabajo motivadas por esto que habíamos iniciado nosotros acá. Y hoy es la base sobre la cual ha nacido la propuesta de gobierno, porque es que es la vivencia del pueblo colombiano en lo que uno tiene que sentir en primera instancia para uno poder plasmar una propuesta que realmente llegue al corazón y a la mente de los colombianos como una propuesta real, verdadera, y que la gente se siente identificada con ella. Pero entonces lo podríamos resumir, digamos, como una sumatoria de esfuerzos de diferentes entidades que trabajaban por la gente, haciendo pues trabajo social con las comunidades que decidieron unirse en un momento dado. Sí, y es que eso es algo que ya viene, digamos, fabricándose hace mucho tiempo alrededor del país. Nosotros cada vez que vamos avanzando vamos encontrando gente hermosa que viene haciendo este trabajo y uno se maravilla. En estos días conocí un muchacho invidente, se llama Michael, y me sorprendió la capacidad de organización, anda sin bastón. Entonces cuando uno dice, oye, vale la pena hacer esto, porque yo considero que Colombia sí tiene la fórmula para salir de esto, pero no en el próximo gobernante, sino creyendo en la gente. Yo he dicho que Colombia es un país muy, muy inteligente, con neuronas supremamente poderosas, pero todavía no ha llegado el tiempo de la sinapsis que logre plantearle al país una alternativa, donde el empoderamiento comunitario sea la base sobre la cual ese protagonista del constituyente primario plantee una solución de fondo a la problemática que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que realmente nos motiva. ¿Y qué es lo que está haciendo la voz de la conciencia? Cohesionar esas fuerzas. Por eso no nos ocupa que los medios de comunicación poderosos no nos saquen, porque es que esa es una fuerza que se viene construyendo desde lo social, en donde por mucho que quieran no van a poder detenerla.
O sea, es una manifestación psicológica, sociológica, que se ha construido durante 62 años, en donde el país está sumido en la miseria, en el olvido, donde la gente no se le tienen en cuenta sus ideas, donde las propuestas como tal quedan allí, en el tapete del olvido. Hoy nosotros estamos rescatando eso. Muy bien, del candidato Robinson Devia, inscrito por un grupo significativo de ciudadanos que se llama La Voz de la Conciencia, tenemos aún muchas cosas desde su parte humana por conocer. Lo vamos a hacer luego de la pausa, aquí en Voto Inteligente, Voto Responsable. Ya regresamos. Nosotros regresamos acá con Robinson Devia. Vamos a hablar de tantas cosas de su vida, propuestas de gobierno. Vamos a que ustedes también se comuniquen con nosotros un poco más adelante y empiecen a formularle a él una serie de preguntas, cuestionamientos, interrogantes en general, para saber qué es lo que hay detrás de este hombre que ha decidido, seguramente después de Pescadito, seguramente después de Playa Blanca, decidir ser el presidente de la República. Vamos a ver también, candidato, un trabajo que hizo el equipo de producción sobre su hoja de vida. ¿Qué ha sido su vida? ¿Cómo empezó? Por cierto, ¿cuántos años que tiene el hijo? ¿Recién nacido? ¿Cuántos Recién nacido, días? 25 días, nos estaba diciendo el ¿Cómo es candidato el nombre? fuera del aire. Felicitaciones. Gracias, muy amable. ¿Dónde nació? En Medellín, en la ciudad de Medellín, nació el 25 de marzo y es una motivación muy grande para mí. Contaba en estos días, ¿no? Llegué a la casa, nada más lo he visto 4 días, mi esposa le tocó cesárea y hubo algo que me motivó muchísimo, ver a mi esposa levantarse a las 3 de la mañana con una cesárea, con unos puntos, agarrar a mi bebé, darle seno y esa mujer estar allí y yo no aguantaba el sueño y decía, no, yo no puedo ser tan cobarde, yo tengo que acompañar a mi esposa a hacer esto, ¿no? Y cuando agarré a mi bebé, ahí viene una gran reflexión que me tiene aquí, ¿no? Es que yo veía a mi hijo y yo decía, ¿qué color político nace un ser humano cuando nace? ¿Por qué las ideologías nos han dividido? ¿Y por qué hoy Colombia, después de tanto tiempo, no ha sido capaz de superar este problema de guerra? Donde estas semillas que nosotros sembramos, las sembramos pero no somos capaces de cultivarle, digamos, un buen surco para que mañana den unos excelentes frutos. Y pensaba en los hijos de todas las madres que nos están viendo, que desean profundamente construir un futuro real y verdadero. Y eso me llenó de muchísima satisfacción. Y a ustedes las mujeres, ¿no? Por eso llamamos matria y no patria dentro del movimiento La Voz de la Conciencia, es precisamente rindiendo un tributo a ellas. Y ese es el aprendizaje que me ha dejado Felipe Alejandro, mi pequeño y hermoso bebé. Entonces nos vamos a ver esta hoja de vida. Hay una extraordinaria cantante brasileña que se llama Évora Cesárea, que le canta siempre en la vida. No vamos a hablar de Évora ni de Cesárea, sino de la hoja de vida de nuestro invitado. Su trabajo ha estado enfocado en el sector privado, poniendo en práctica sus conocimientos profesionales en el área de obras y construcción. En este campo ejerció como gerente de la empresa Intertel Limitada en la ciudad de Santa Marta. Trabajó durante un año como interventor de proyectos en el edificio de la Central Telefónica en Fundación Magdalena y en la empresa Redes y Edificaciones en diferentes municipios del departamento. Asimismo, fue administrador y director operativo de Mendoza y Rivera Constructores en el Rodadero Santa Marta. Conferencista de liderazgo empresarial, se integró en 1996 a un trabajo social, con el cual ha motivado a organizaciones, fundaciones y grupos juveniles. Con este método recorre toda Colombia. Devia también trabajó como gerente de la Fundación Latinoamericana 7 Destellos del Arco Iris, una organización que dicta talleres de liderazgo y tiene proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Aunque para la mayoría de los colombianos, Devia no es un personaje reconocido, recogió más de 1 millón de firmas para apoyar su candidatura por el partido La Voz de la Conciencia. Hechos como este lo convirtieron en el protagonista por muchos días de una campaña electoral misteriosa, a lo cual le debe el calificativo que le otorgaron muchos medios del candidato fantasma. Y solo hasta el 2 de febrero de este año, cuando la registraduría avaló las firmas,
el candidato desconocido mostró su rostro para decirle al país: a ti te llegó la hora de gobernar Colombia.